Siempre es interesante conversar con la doctora Pamela Cabrera, quien además de las cápsulas de conocimiento que nos da a través de sus redes sociales, siempre nos mantiene con muchas inquietudes más acerca de cómo se pueden tratar también muchas otras enfermedades relacionadas con sus especialidades, que son la gastroenterología y las imágenes, porque también es endoscopista. Doctora Cabrera, muy buenos días. Bienvenida Buenos de nuevo aquí días. al programa. Muchas Sí. gracias por la invitación nuevamente. Hoy vamos a hablar, en principio, vamos a ver como tema fundamental acerca de la infección por Helicobacter pylori y los mitos y verdades en torno a esta. Sí, Así pero es. para comenzar, vamos a hacer una pregunta. Háblenos acerca de el Helicobacter pylori y parte de lo que son esas creencias que hay en cuanto al mismo. ¿Es fruto de algo que todos tenemos dentro y se sale de control o es una enfermedad que se contrae? Esa es una de las cosas más importantes y con eso quería empezar porque creo que ese es uno de los mitos más grandes que hay, porque las personas piensan a veces que el Helicobacter pylori, que es una bacteria, no un parásito, que mucha gente piensa que es un parásito, forma parte de la flora normal del estómago y no es así. Es una bacteria patógena que infecta al ser humano y entonces se desarrolla la enfermedad por la infección de esta bacteria. Sí, pero una persona que contraiga y padezca del Helicobacter pylori y sus síntomas, ¿se cura totalmente o se controla a niveles manejables? Otro mito que debemos desmentir. Realmente la infección por Helicobacter pylori sí se cura. Lo que pasa es que esto es una bacteria que, como yo le digo a mis pacientes, muy inteligente, que ha creado mucha resistencia a los antibióticos. Y más aquí en República Dominicana, que nosotros tomamos antibióticos por cualquier cosa. Entonces, ella es muy inteligente, va creando resistencia y por eso es que da tanta, en buen dominicano, tanta brega, pues eliminar la bacteria una vez que sabemos que la tenemos. Muchas veces tenemos que tener uno o dos tratamientos para poder erradicarla totalmente. Ujú, muy bien. Doctora, pero vamos a verla así, como de abajo para arriba y de arriba para abajo. O sea, el Helicobacter, bueno, ya sabemos, una bacteria, mayormente en el estómago. ¿Qué causa? ¿Cuál es la preocupación médica sobre el Helicobacter? Porque estamos constantemente escuchándolo, todo el mundo sufre de gastritis, no sabe si es Helicobacter, es precursor de algunas cosas, o sea, ¿Qué cuéntenos un causa? poquito sobre eso, a ver. Bueno, el Helicobacter pylori, el descubrimiento de esta bacteria fue uno de los avances más novedosos en lo que es la gastroenterología. No fue hace tanto, fue a principios de los años 80 que se descubrió que esta bacteria podía ser la causante de lo que es gastritis y úlcera gástrica. Muchos médicos al principio, cuando se propuso esta teoría, pues pensaron que no, porque ¿cómo puede ser que una bacteria pueda vivir en un estómago donde hay tanto ácido? Pero sí se hizo el descubrimiento, de hecho ganó un premio Nobel en el 2005. Entonces se descubrió que aparte de los antiinflamatorios no esteroideos, la infección por el Helicobacter pylori es una de las grandes causas de gastritis y úlcera gástrica. Ujú. Pero precisamente los síntomas, o vamos a decir, las cosas que causan, lo que hace pensar primero en la posibilidad de existencia de un helicobacter es una acidez extrema. Es decir, es que es una bacteria que altera las funciones del estómago o que quizás por la misma erosión que va causando, escúchame que no estoy usando la palabra correcta, es algo que va haciendo que el estómago segregue más de esos jugos gástricos que provocan esa acidez. Bueno, la bacteria lo que hace básicamente, importante antes de continuar con el tema, saber que la forma de transmisión de esta bacteria es fecal oral, es decir, que por alimentos y agua que estén contaminadas, pues uno puede ingerir la bacteria, infectarse, pero también hay una forma que es oral oral. Es decir, que por medio de la saliva, los besos, compartir vasos, cepillo de dientes, entonces también podemos adquirir la bacteria. Por eso es que hay tantas personas que están infectadas. Se dice que el 50% de la población mundial estamos infectados con Helicobacter pylori. Y dentro de los síntomas, ¿por qué lo causa? Porque ella entra y entonces va desbalanceando lo que es la protección que tiene el estómago normalmente gástrica. O sea, el estómago tiene la forma de defenderse de algunos agentes, pero si la bacteria continúa ahí, no se quita o no se erradica, ella va causando una inflamación progresiva, constante, que entonces va a debilitar
el sistema de defensa del estómago y entonces va a dañar la mucosa, causando la gastritis, luego aguda, luego crónica, luego puede ser atrófica y luego puede llegar a úlcera, incluso puede llegar a cáncer. Ujú. Pero y puede incidir también en hernia, en la hernia del hiato y quizás hay algo en esofágitis. No tiene una cosa que ver con la otra. La hernia del hiato es algo mecánico. Hay un daño en lo que es la anatomía, una distorsión de la anatomía del estómago que puede dar esofagitis y puede Sí. dar también muchos síntomas parecidos a lo del helicobacter, pero son dos cosas diferentes. Ok. Doctora, pero he visto que dependiendo en la parte del estómago donde se aloje el helicobacter pueden haber efectos diferenciados. Si está en el cuerpo, si está en el antro, etcétera. O sea, Realmente el helicobacter donde más se va a alojar en lo que es el estómago es en la parte del antro. Por eso cuando nosotros, como endoscopista, entramos, vemos lo que es el estómago y la mucosa, hacemos un mapeo del estómago de biopsia y donde debemos de tomar la biopsia siempre van a ser 2 de antro, 2 de cuerpo y 1 de incisura, también que es una parte del estómago donde también se dice que ahí es donde él va y se queda alojadito y entonces uno puede pues hacer un buen diagnóstico de esta infección. tengo que hacerle una pregunta asociada, porque cuando tenemos gastritis, bueno, yo creo que un medicamento de lo que más se toma en el mundo ahora mismo son precisamente los inhibidores de la bomba de protones. No es bomba de vaina, no estamos en guerra nuclear ni nada por el Eso estilo. me... Aunque, bueno, omeprazol Sí. y todos los que vienen ahí. Y sus Pero primos. el uso es Ajá. muy frecuente y quizás abusivo. No sé si es porque la mayoría pudiéramos pensar que me quitó la pirosis, me quitó la acidez y cada vez que coma me sienta así o asá, me voy a tomar uno o me lo tomo regularmente porque no lo aguanto. A veces no asociamos también cómo estamos manejando la dieta. Pero, ¿qué tan inocuo son esos medicamentos o qué tan dañinos pueden ser en el mediano y largo plazo? Bueno, nosotros estamos tratando, eso es algo difícil de responder porque estamos ante un uso indiscriminado, crónico, prolongado de lo que son los inhibidores de bomba de protones. Los gastroenterólogos luchando mucho contra esto porque ya el paciente, el vecino le dice, mira, vete un omeprazol, que a mí me pasó lo mismo. Y van a un Hasta colmado preventivo se lo toma. y van a un colmado y lo encuentran porque es un medicamento de venta libre. Entonces son medicamentos, son drogas que tienen sus efectos secundarios como todos los demás medicamentos y por eso tenemos esa gran lucha con el paciente de, mira, es un medicamento que va indicado con un tiempo determinado y dirigido hacia una enfermedad específica. La gente no lo ve así, lo usa, bueno, me voy a dar unos tragos, déjame beberme un omeprazol porque entonces me voy a sentir mejor. Esa es de las prácticas más comunes que uno Antes vive de la pizza, doctora. antes de comerme la Sobre todo pizza. de noche. Entonces no debe ser así. Hay pacientes que sí necesitan tomar inhibidores de bomba de protones de uso prolongado por una patología en específica, pero hay pacientes que necesitan su tratamiento corto y luego hay que desmontarlo. No hay necesidad de llevar un tratamiento prolongado si su médico no se lo indica. Y tampoco hacer esas prácticas que no están bien, de tomarlo cuando lo voy a necesitar. La recomendación es válida también para esos medicamentos de venta libre que son protectores, se venden como protectores del estómago. ¿Es válido también, o es una manera de tomar esos inhibidores? Los inhibidores de bomba de protones le dicen protectores gástricos, Sí. así que le llaman, y realmente no se debe. Todos esos medicamentos, como vuelvo y digo, son drogas que tienen sus efectos secundarios de uso a largo plazo, que se están escuchando mucho, que eso también es otra cosa. Ahora los pacientes llegan y no, yo escuché que esos medicamentos causan osteoporosis o causan cáncer o, bueno, una serie de cosas. Pero lo que no saben es que esos medicamentos deben ser indicados por un médico, que uno sabe cuándo uno le indica, por el tiempo que uno le indica. Lo que pasa es que muchas veces el paciente se vuelve dependiente porque toma medicamentos, pero no hace los ajustes Sí. en los cambios de hábitos. Así Una es. más ahí mismo, doctora, perdón, es que tengo entendido, se le ha atribuido a esos medicamentos también la pérdida de capacidad de absorción de nutrientes. ¿Es cierto eso?
Lo que pasa es que, según lo que se plantea y lo que hacen estos medicamentos es que se toman, uso prolongado, va a haber lo que es una atrofia de la mucosa gástrica y no va a haber una buena absorción de algunas vitaminas. Ok. Hay estudios que hablan de esto, pero no son concretos los resultados. Entonces, realmente no podemos decir que realmente causan una disminución de absorción, por ejemplo, de la vitamina B12, que es una de las que se Sí. habla mucho. Pero sí hay estudios que plantean casos, pero son muy poquitos, de que sí se ha visto, hay otros que dicen que no. Entonces, estamos como en esa lucha constante de si realmente el uso prolongado indiscriminado de estos medicamentos pueden o no causar estas complicaciones. Doctora, yo sí he visto también por parte de médicos el abuso en el uso de algunos de estos medicamentos. De hecho, voy a dejar que sea usted quien nos diga si sí o si no, para yo no hacer un juicio de valor, quizás sin todo el conocimiento de causa, de que los pacientes ingresados le ponen inmediatamente, incluso vía endovenosa, un inhibidor de la bomba de protones para protección, porque están en estrés, acostados, o porque están poniéndole otro tipo de medicamentos. ¿Se justifica eso en un paciente que no está ingresado por ninguna causa exactamente gastrointestinal? Sí, Incluso lo he visto hasta 3 veces al día puesto, de a 40 miligramos. Wow. esa sí, no, con esa no voy. No, pero realmente sí se sabe que cuando el paciente o cualquier persona está bajo mucho estrés puede haber una hiperacidez. Porque hay un aumento de lo que es el metabolismo, se empieza a secretar mucho ácido en el estómago. Estamos ante un evento de que no me siento bien y uno generalmente sí coloca lo que es un inhibidor de bomba de protones, pero a una dosis mínima para proteger el estómago, al menos que el paciente pues tenga una patología que sí requiera pues poner una dosis más alta. Pero generalmente sí se le coloca. Un paciente que va a estar probablemente en ayuna, depende de la patología que tenga, si está ante mucho tratamiento de antibióticos, que el paciente que ya actualmente la mayoría de personas pues tiene gastritis, tiene mucha síndrome dispéptico, entonces una forma de ayudar al paciente. Ustedes son abusadores los médicos, Ujú. porque desde que internan un paciente lo ponen nada por boca. Nada Y por la boca. gente, señores, Y la más gente piensa que cuando lo ingresaron no está enfermo. Y Oye sí. esto, la gente piensa que entró a un hotel. Y más si es un Sí. Y lo primero gastroenterólogo. que va y la familia dice es, lo van a matar de hambre. Porque Sí. ahora no le dan comida aquí. No, O sea, inmediatamente el sí, pleito es porque sí, no le están pero, dando comida y sí. que no sé Pero, cuánto. Doctora, No, el Eso- doctor Guilamo también se está recordando, doctora, usted es muy joven para recordarlo del asunto de lo que yo llamo el combo del enfermo, que era la galletica de soda, el juguito de pera y la frutica que le llevaban de contrabando para cuando lo iban a visitar. no, y la malta, Pero- y la malta La malta morena, morena. Y la Y el malta jugo de morena. pera. y la jugo de Sí, pera. el de jugo la- de el pera. de lata. Pero, De bueno, uva. pero eso va en contraposición con algo que yo no sé si la doctora es de quienes recomiendan una ingesta puntual de alimentos, además del desayuno, almuerzo y la cena, sino hay un gastro que dicen hay que comer 6 veces al día. Y yo no sé si eso será parte de un régimen de alimentación especial o cómo es que debe hacerse eso y qué tan importante es para evitar, para mantener ese equilibrio de acidez en el organismo. Yo recuerdo que la otra vez que estuvimos conversando, yo les decía que la medicina no es como, la comida no es como medicina, es medicina. Realmente, para uno sanar, tiene que comer bien. Y hay algunas enfermedades, como por ejemplo las personas que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, yo sí les recomiendo comer poca cantidad, pero muchas veces en el día para evitar el ayuno prolongado. No tiene que ser siempre, pero sí por un periodo de tiempo mientras estamos en tratamiento. Y siempre, la mayoría de mis pacientes siempre van asociados a nutrición. De hecho, los pacientes que se ingresan en la clínica, que gracias a Dios donde trabajo, pues tienen una cocina que se apoya de un nutricionista que le hace el menú a los pacientes, porque yo he tenido pacientes que han estado internos y le dan harina de negrito. Entonces yo Ay, digo, Dios. eso es algo como que no contraproducente para un paciente que está enfermo de cualquier cosa.
Entonces, realmente sí tiene que apoyarse a una buena nutrición para sanar. Cualquier enfermedad debe de ir de la mano de una nutrición adecuada para que el paciente pueda sentirse bien. Y también, doctor William, hay algo que yo quisiera preguntar a la doctora, que es porque a veces uno siente como que hay partes del cuerpo que tienen como cierta función autónoma y como su reloj biológico aparte, y dicen que algunas enfermedades del estómago, dicen por comer fuera de la hora que está acostumbrado. Háblenos acerca de, de esa reacción, de cómo prevenir esa acidez que mucha gente a veces le atribuye a no comer a la hora que debe y no comer lo que se debe. Sí, como yo le explico a las personas, a los pacientes, el cuerpo tiene un reloj biológico, él sabe cuándo se debe de comer. Entonces, él se prepara para recibir ese alimento. Si uno hace un ayuno se salta el desayuno, el cuerpo sabe que a esa hora había que desayunar, entonces se secretó ácido, se secretó bilis, se secretó enzima pancreática porque el cuerpo estaba esperando ese alimento para poder ser digerido. Entonces, lo ideal es no hacer ayunos prolongados para poder evitar dañar el estómago, sobre todo si es una persona que tiene un antecedente de gastritis, de úlcera gástrica, si son pacientes que han tenido enfermedad por reflujo, no se recomienda. Los famosos ayuno intermitente, ni ayunar porque se me olvidó. O sea, tienen que tratar de hacer el esfuerzo de mantener una constancia en la alimentación y en la noche, entonces, tratar de no comer muy tarde, cosas no muy pesadas, para que haya una buena digestión del alimento y entonces no me acuesto y entonces después no puedo dormir, o me despierto y ya tengo síntomas digestivos, pero fue porque te comiste 11 de la noche, tal vez una carne roja que es de difícil digestión. Entonces ahí es donde vienen como este círculo vicioso del paciente, de no educarse o de uno pues no educarlo adecuadamente. Doctora, cuando ahorita hablamos hace un ratito hablamos de inhibidores de la bomba de protones, pero significa que hay una bomba de protones, Sí. que los medicamentos la inhiben. Pero, ¿con qué se come eso? O sea, ¿qué es lo que pasa en el organismo? ¿Cuántas veces al día esa bomba se dispara? Eso es como el motor de la cisterna, que prende cada vez que piden agua. ¿Cómo es que funciona? Porque la verdad es que es complejo para entonces nosotros saber cómo ir controlando algunas de esas cosas. Sí. Eso es un tema que para explicarlo, tal vez que lo entienda bien la población, Sí, sí, en castellano del más simple. aplatanado Ajá. sería, bueno, en el estómago tenemos células, diferentes tipos de células que tienen sus funciones. Tenemos células que secretan moco, secretan gastrina, que es para ayudarnos con el funcionamiento normal del estómago. Y una de ellas es las células que nosotros le llamamos células parietales. Aquí es donde se encuentran entonces lo que es la bomba de protones. ¿Qué es una bomba de protones? Es donde hay un intercambio de unas sustancias que nosotros le llamamos iones, como el ácido clorhídrico, el agua, el cloro. Ellos van intercambiando funciones, uno entra, otro sale, y entonces ahí es donde se forma el ácido clorhídrico, que es el que nos ayuda pues, a defender al estómago de una serie de agresiones, pero que también nos ayuda con la digestión del alimento, y eso está en constante funcionamiento. No hay un momento adecuado donde ella funciona, pero sí se sabe que a la hora que se va a comer, pues esto empieza a secretar el ácido clorhídrico, al igual que el páncreas también, que secreta sus enzimas pancreáticas, y la vesícula, que ¿verdad? Almacena su bilis para entonces secretarse todo y formar parte de la digestión de los alimentos. ¿Y a qué horas esa bomba se dispara? No hay horas específicas, ella se mantiene siempre trabajando, como lo digo, pero sí cada vez que vamos a comer, que uno piensa en alimento o que uno va, se sienta en la mesa, que uno mira el alimento, pues el cuerpo empieza a prepararse y empieza entonces a trabajar la bomba con más énfasis. Pero Sí. ¿por qué a las 3 de la mañana es donde la gente se despierta así? Que se lo está llevando quien lo trajo. Con la Con, acidez. con esa acidez. Que O sea, después que cena, pudo haber, perdóname Carlos, pudo haber cenado temprano, pero quizás cenó un alimento con, qué sé yo, mucho ácido, tomate, etcétera, etcétera. Pizza. Se acostó más o menos bien, pero a las 3 de la mañana tiene ese fuetazo. Porque el que le proceso de da. digestión lleva un tiempo en prepararse, entonces si uno cena 11 de la noche, pues hay que darle un tiempo a la bomba para que ella se active y haga su función.
Realmente por eso mucha gente lo refiere en la noche, pero no solamente después de la comida y que uno se acostó, sino después, inmediatamente uno come, a los 30 minutos, una hora, ya uno ve que el paciente empieza a referir los síntomas de me siento con mucha acidez, siento que estoy teniendo reflujo, y es debido a todo esto. Pero entonces hay una cosa ahí. ¿Qué hacemos? La gente se levanta, toma leche. ¿Recomendable? Una mala Se práctica. toma una mala práctica. Sí, ¿Por totalmente. qué? Porque Por- no, la leche no es alcalina. Es alcalina, en el momento el paciente va a sentir una mejoría, pero tiene mucha grasa. Entonces, para poder digerir esa grasa de la leche, va a haber más ácido, más secreción de bilis. Entonces, me siento bien en el momento, pero luego entonces voy a tener una hiperacidez. Entonces, me siento mal de nuevo y entra en un círculo vicioso. Realmente no se recomienda. ¿Los lácteos tienen una hora específica o una hora recomendada por usted para su consumo? Estamos hablando de leche, queso y yogur. Yo realmente no recomiendo mucho el consumo de lácteos, de leche entera. Al contrario, la mayoría de mis pacientes suelo decirles que lo eviten o traten de disminuirlo porque los lácteos y el gluten son de las dos sustancias que más pueden inflamar un sistema digestivo. Entonces, realmente, de mi parte, no soy muy pro al consumo Sí, de lácteos. ok. Pero una Algo, pregunta entonces. ¿Verdad? El estómago es ácido, mayormente. Su pH normal, ¿dónde debe andar? Debe de andar por los 2 puntos y tanto, es bien Ok, ácido. exacto. O Sí. sea, que como quiera que sea, si tomo algo muy alcalino, lo voy a subir y él va a buscar cómo nivelarse en algún punto y quizá va a ser... Pero, ¿y si tengo acidez y me tomo un jugo de limón? Eso también es una mala práctica. ujú. La acidez y me tomo el jugo de limón. ¿Qué pasa? Vamos a caer en una hiperacidez. Entonces, eso también yo nunca he entendido esa práctica, porque muchos pacientes llegan a mi consulta y me dicen, yo me bebo todos los días un jugo de limón con bicarbonato en la mañana. Eh, no sé a Y qué hay se una debe. mezcla rara. Sí. Pero El café también. Vamos a Sí, ver pero cómo contribuye el café con la acidez también. sí, por dos razones. Primero, porque daña directamente la mucosa. Tenemos que tener algo claro, que esos son pacientes que ya vienen con una inflamación gástrica, porque un paciente que está sano puede tomar el café, puede tomar el jugo de limón, puede tomar la pizza, y un día puede ser que le caiga mal. Pero el paciente que ya llegó a la consulta es porque viene con síntomas el que llegó a una consulta de gastroenterología mínimo tiene más de 3 meses sintiendo el síntoma, porque no van inmediatamente, empiezan primero, me bebo la leche, me tomo el omeprazol que me indicó el familiar y luego es que van a la consulta. Es que es muy frecuente en el paciente que visita su consulta el estar pensando que son cosas temporales, esas cositas que finalmente le hacen pasar Y por el también consultorio. normalizan mucho el síntoma, Lo normalizan. demasiado. Eso es algo, como yo siempre digo, traten de escuchar su cuerpo porque no es normal tener acidez después de comer, no es normal tener una distensión abdominal después de comer, no es normal estar estreñido, como llegan pacientes, yo siempre he sido estreñida, pero eso no es normal. No. Entonces, esas son cositas que mediante las redes sociales, estos programas que uno invitan, uno tiene que ir concientizando al paciente. Si tú sientes algo, es porque algo no está bien. Tienes que acudir a la consulta para uno poder ayudarte. Pero en vía como hablábamos sobre lo que es la bomba de protones, Protones. los alimentos que estamos hablando también, el tema del jugo de limón no se recomienda porque es un paciente que ya tiene una inflamación gástrica, que el mismo ácido clorhídrico ya también está inflamando la mucosa del estómago y si a eso entonces le agregamos cosas ácidas, pues va a haber también un daño. Sí. Doctora, pero mire, la van a psiquitrillar a usted. Yo creo que sí. Sí, ¿usted sabe por qué? Porque el que habla mal del café, lo psiquitrillan. No. Porque que el café daña Y la gente mucosa, pero ¿hay algo más consumido que el café en el mundo? Sí. No, y Porque la no, gente. perdóname, Carlos, déjame explicar por qué. Porque también hay un tema, cuando el café, comprobado por mí, que algunos me dicen que pruebo en barista, pero es porque pruebo muchos tipos de café, leo sobre el café, cómo se prepara, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces porque está mal colado. ¿Usted sabía eso? Totalmente. Porque Yo no, soy- la yo- gente tiene que aprender a colar el café. Yo amo el café, también yo soy coffee lover, Ah, no se bueno. crean. Lo que pasa es que ante un paciente que está
con una enfermedad digestiva como la gastritis o que llega a mi consulta con síntomas de gastritis, uno les recomienda primero no tomarlo en ayuna y segundo, disminuir el consumo. ¿Y cómo se despierta, doctora? 6 de la mañana, mire, doctora. Dije sí, disminuir, tú no dices, quitar. bueno, Sí, sí. pero Yo no doctora, yo no le quito el café a eso de la- nadie, eso de pero la- sí hay que disminuir el consumo. no, Sí, pero- ok, no, pero- que no echar, es decir, precisamente le tenía una pregunta sobre esos mitos y verdades de que dicen que hay cosas que no se pueden hacer con el estómago vacío. Y entre esas está el tomar el café y la toma de cualquier pastilla, de medicamento que puede ser un suplemento alimenticio o puede ser algo de prescripción. ¿Es así realmente? Nada debe caer en el estómago sin primero algún alimento para la digestión. No, realmente hay medicamentos incluso que van en Sí, que ayuna, tienen que ser en ayuno. que deben de ser en Porque si no, ayuna. no se absorben. Bueno, yo Porque no soy si no, no médico. va a haber Sí. una buena absorción. Ujú. Sí hay alimentos que suelen caer muy pesado al paciente, como los antibióticos, que uno recomienda que sea después Sí. de comer. O sea, todo eso va a depender. Lo del café, vuelvo y repito, si es un paciente que tiene síntomas de gastritis, o sea, llego a la consulta doctora, tengo dolor de abdomen, o me duele la barriga, o la boca del estómago, como mucha gente llega, o me da ardor, me sube la comida, ya yo sé que es un paciente que no le conviene tomar café en ayuno. Entonces, vamos a tomarlo después de desayunar o con el desayuno, vamos a quitarle la leche y es mejor para el paciente. Pero Porque, vamos a darle una clasecita de cómo colar el café. claro, Ok. Le voy a dar 3 tips. 3 tips. Si usted lo cuela en greca, primero, ahí es que sabe mejor. utilice el agua caliente. 2, póngalo a fuego lento. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de la gente quiere que el café suba tan rápido que le sube el fuego. El Lo fuego quema. no le da la greca abajo, sino que hace así. Y está quemando la harina que está en el medio, en el filtro. La harina de café, harina de cualquier alimento que esté molido. ¿Verdad? Por aquí le decimos, la harina pensamos que es trigo. No, la harina del café la está quemando. Y cuando sube el agua, lo único que está llevándose del café es el ácido. Entonces ese café que a usted le cayó y le dio en el estómago y lo mató, Claro. es parte de un colado, mal colado. Tiene que ser a fuego lento. Buena recomendación, claro. mandan entonces las donaciones a través, que es Está lo que es bien. Patreon, una vaina de esa, sí, por haberle dado este tip. Le voy a... Incluso a los que venden café, Le vamos- que no le enseñan a la Lo- gente, señores, este país no le enseñan Lo a la vamos a gente. tomar en Hay que, cuenta. hacer, ¿Cómo colar hay que café? hacer un video con la clase de cómo se Sí, cuela sí, el café. así Así es. es. Doctora, Adecuado. doctora, vamos a ver. Después del almuerzo, del mediodía, hay personas que toman una siestecita. O sea, es decir, la siesta es para... Bueno, si tú hablas mal de eso, yo me voy. No, espérate. espérate. Eso es imprescindible. No, Y todavía, yo no sé si usted tiene familia en algún pueblo del interior o tendrá posibilidad de constatar por sí misma de que aquí todavía hay pueblos donde los negocios cierran de 12 a 2. Tipo España. Sí, aquí hay muchos pueblos donde tú dices, no moleste, ya puede ser un negocio grande, dice, no, y hasta cierran la puerta y apagan la luz de 12 a 2. Pero esa siesta, ¿es recomendable en términos de salud o es característica de algún tipo de hábito alimenticio? Eso es característica de un tipo de hábito que se ha creado. Realmente, si el paciente hace esta práctica, se les recomienda que el paciente no se acueste inmediatamente come. Puede ir a la cama, como yo le digo, pero sentado por lo menos 1 hora antes de ponerse plano, para que haya una buena digestión del alimento. Ujú. Porque O sea, muchas de no las totalmente cosas horizontal, sino puede ser en un sillón. puede ser en un sillón, sentado, pero sí para que haya una buena digestión del alimento. No deben de irse inmediatamente a la cama, que es la práctica que se utiliza con muchísimo más frecuencia. Acá, en un paciente que come inmediatamente, termina de comer, yo creo que en la cama, o comen en la cama, y eso no le favorece para muchísimas infinitas enfermedades digestivas. Sí, está bien. Y hay otra... En verdad el arroz a mema, porque que Carlos Yo no quiere sé. admitir eso. No, Carlos, carbohidratos. tú tienes que El admitir arroz, mucha comida, que el claro. arroz, no, el arroz a mema, porque es que el arroz estimula el músculo estómago palpebral. Es un músculo invisible. Nada que más el arroz. no, es un músculo invisible que no lo han podido describir, ni siquiera Rubiel lo pudo ver,
que cuando te cae ese arroz en la vaina, te jala el párpado. No, Inmediatamente quedas así. No, Entonces, espérate, doctores. ese músculo Doctores, no es doctores. virtual, eso está descubierto por inteligencia artificial. Inmediatamente Sí, ese sí, plato de arroz sí, de todo el tamaño, eso. porque recuérdese, Eso. Carlos, recuerda que en República Dominicana el arroz es el plato base, no la proteína. Eso O sea, parece. en otros eso- sitios el arroz es la acompaña. Una investigación de los ¿Entiendes? brujos metafísicos de la India. No. Pero, Tienen que doctora, patentizar ese músculo. doctora, no, yo me sé otra. Dicen que es que el sistema cardiovascular entra ahí en función y dicen, te coge sangre hasta del cerebro y por eso te amema y te la lleva al estómago para ayudar con la digestión. Eso no es más o menos parecido a la realidad, es decir, le da sueño a uno después de comer porque la sangre se va a ayudar a la digestión. Depende de los alimentos que uno coma. Ajá. Porque realmente si uno come no tan alto en carbohidratos, es difícil que uno pueda sentir ese gran sueño. Si uno come más proteína, vegetales, también depende mucho del estilo de vida de la persona. Si un paciente que lleva esta práctica por años, ya yo creo que algo de costumbre también, pero sí hay una irrigación mayor en el estómago al momento de hacer una digestión del alimento. Bien, O doctora. sea, hay una concentración Ujú. de la sangre ahí Sí, para poder hacer una tenemos buena un poquito digestión. de presión de tiempo y yo quiero como dejar comenzado el tema que usted me va a seguir desarrollando cuando vuelva, Claro. que es el bariátrico. Es decir, está bien, estamos hablando del tratamiento del Helicobacter, de las diferentes secciones del estómago de donde funciona cada proceso. ¿Cómo varía eso en el paciente bariátrico? Es decir, es una persona que tiene que cuidar, por tener un estómago más reducido, tiene que cuidarse menos del Helicobacter o tiene que, además del cambio en los hábitos alimenticios, hay ciertas formas de tratamiento médico distintas para las enfermedades gastrointestinales del bariátrico. No, son igual. El paciente previo a hacerse una cirugía bariátrica debe hacerse una endoscopía, donde nosotros igual hacemos una exploración, vemos qué tiene el paciente, si tiene úlcera, si tiene una gastritis atrófica, nosotros lo investigamos, documentamos eso y tomamos la biopsia. Si es un paciente que tiene una infección por Helicobacter pylori, entonces se le avisa al cirujano y en conjunto tratamos al paciente para que él pueda mejorar y no tener la colonización de la bacteria. Qué Pero bueno. eso va a depender también, ¿verdad? Del tipo de cirugía bariátrica que se haga. Depende de cuál. Sí. Siempre que se vaya a hacer una cirugía bariátrica, no importa cuál, ya sea una manga gástrica, un bypass gástrico, siempre hay que hacer una exploración, No. tomar la biopsia y Claro, tratar. pero el manejo posterior, porque quizá era la inquietud de Carlos, estaba sustentada en eso. O sea, El manejo posterior después de ser bariátrico, porque muchos continúan con grandes episodios de gastritis. De acidez, sobre acidez. todo, porque hay una modificación de la anatomía. Exacto. Ya no tenemos la bolsita, que eso es algo también que uno le dice al paciente. Si tienes síntomas sobre tu lado izquierdo, vas a mejorar porque va a tener una mejor posición, se va a poner todo en el fundus gástrico. Pero cuando hay una cirugía, sobre todo en la manga, quedamos con una anatomía totalmente cambiada y es un paciente que les refluye mucho más la acidez, los alimentos. Y sí, claro, es un paciente que lleva otros cuidados y tiene que llevar un seguimiento periódico después de la cirugía bariátrica, endoscópico, para ver cómo está todo, porque hay más ácido y si no se cuida bien, si no come bien, entonces el paciente sí hay que darle un seguimiento continuo endoscópico. Le voy a hacer esta pregunta desde el punto de vista no médico. Digo, si un paciente quiere hacerse una bariátrica, pero tiene una úlcera, uno, o se tiene que sanar de la úlcera primero, o se le dice al cirujano que le edite el estómago, así, llévese la parte que tiene la Que úlcera. tiene la No es úlcera. posible. Claro, Ajá. posible, porque al final va a ser una cirugía donde se va a eliminar esa parte. Eso, lo que uno hace es trabajar en equipo y comunicarse con el médico. Mira, yo encontré esto, podemos ir tratando ahora, en lo que el paciente se prepara para la cirugía, y entonces luego puede llevar la cirugía. Pero realmente no hay una contraindicación total por una úlcera gástrica para una cirugía bariátrica. Pero yo creo que deberían de invitar un bariátrico que lo ilumine mejor. Doctora, lo que No, claro. lo que pasa es que ocurre. el próximo programa ya usted no va a tener que hablar de eso, pues ya usted le contestó a Carlos desde el punto de vista de un gastroenterólogo Ah, perfecto. lo que Sí. significa. Pero sí vamos a hablar de microbioma,
microbiota y Claro ese que tipo sí. de cosas. que Algo que Sí, está sí. muy en boga en Ya la este tiempo. esperamos Exactamente. pronto por aquí de nuevo Claro a que la sí. doctora Pamela Cabrera. Muchísimas gracias por Gracias a estar con ustedes por nosotros. la ¿Dónde invitación. se le encuentra, por cierto, siempre? Bueno, yo me encuentro en Corazones Unidos, en la clínica, en la Torre Profesional, piso 2. También trabajo en un centro en Los Prados que se llama PAT Gastromedical y a nivel público en el Hospital de la Policía Nacional. Ah, O sea que a la muchas orden. gracias, doctora. Entonces, y a ustedes también por sintonizar. Recuerde que esta entrevista va a estar disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube dentro de un par de horas.